Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 88 del curso de geometría. En las últimas lecciones hemos estado probando teoremas y viendo ejemplos que nos indican que el volumen de cualquier paralelepípedo rectángulo se determina multiplicando el área de una de sus bases por la altura correspondiente a esa base. O también se puede hallar multiplicando las tres dimensiones de ese paralelepípedo rectángulo. Claro, en ese segundo caso, el producto de cualquiera dos de esas tres dimensiones corresponde al área de alguna de las bases del paralelepípedo rectángulo y la tercera dimensión corresponde a la altura que corresponde sobre esa base que hayamos considerado. Estamos probando un teorema entonces que dice que el volumen de cualquier paralelepípedo, no tan solo de un paralelepípedo rectángulo, sino de cualquier paralelepípedo, también es igual al producto del área de su base por la altura que le corresponda, ¿ok? Y ya habíamos comenzado la demostración, ¿verdad? Estábamos usando esta figura que se consiste fundamentalmente de tres paralelepípedos. Este que está aquí, que estamos llamando V, y que también con esa variable vamos a representar su volumen, es un paralelepípedo oblicuo. Y es el que yo voy a tratar de demostrar que su volumen es igual al producto del área de su base por su altura, ¿verdad? La base la estamos representando por esta letra B minúscula y la altura la estamos representando por esta H. Bueno, en la demostración que ya habíamos visto en la primera parte, en lo que hemos visto de esa demostración, vimos que este segundo paralelepípedo que tenemos aquí, que dicho sea de paso se llama V sub 1, ¿verdad? Y que también vamos a representar su volumen por esa variable V sub 1, se obtiene de este primer paralelepípedo original V oblicuo del siguiente modo: sus bases coinciden con una sección recta de este paralelepípedo y sus aristas laterales se tomaron congruentes a las aristas laterales del paralelepípedo oblicuo V original. De esa manera, fíjense que podemos aplicar el teorema que dice que el volumen de cualquier prisma, y recuerden que los paralelepípedos son ciertos prismas, es igual al volumen de un prisma recto que tiene sus bases igual a una sección recta de ese prisma original y sus aristas son congruentes, y si sus aristas son congruentes a las del prisma original, entonces los volúmenes son iguales. Por lo tanto, como este paralelepípedo V sub 1 lo hemos obtenido de esa manera, encontramos o decidimos por ese teorema que el volumen de este paralelepípedo recto que se obtiene de ese paralelepípedo oblicuo V, de esa forma que indicamos, va a ser igual, los volúmenes son iguales. Y entonces estábamos demostrando o determinando o ilustrando cómo yo obtengo o construyo este tercer paralelepípedo que tenemos aquí, de este segundo paralelepípedo recto que ya tenemos aquí, llamado V sub 1. Y dijimos que se hacía exactamente en forma parecida a como se obtenía el V sub 1 del V, del siguiente modo. Primero extendimos unas aristas de este paralelepípedo V sub 1. En particular extendimos las aristas MN y QR, ¿verdad? Y OP y TS, ¿verdad? Extendimos esas aristas, las de abajo y las dos de arriba, en este sentido, ¿verdad? Y claro, estas extensiones de las aristas de abajo están en un plano, que es el mismo plano en que están estas bases del paralelepípedo original. Y las extensiones de las aristas de arriba están en un plano también que es paralelo, porque recuerden que las caras opuestas de cualquier paralelepípedo son paralelas, así es que esas extensiones que están en esos planos paralelos pues determinan unos planos paralelos, o sea que la distancia entre ambos planos se mantiene la misma, y es la misma que teníamos la distancia entre esos dos planos del paralelepípedo oblicuo original V, que era H, y que es la misma distancia o altura de ese paralelepípedo recto V sub 1, también H, y ahora, por esta misma razón, la altura, la distancia entre esos dos planos paralelos va a ser la misma, H, ¿verdad? Bien, entonces íbamos a considerar una sección recta, ¿verdad?, en el paralelepípedo V sub 1. Eso lo vimos también en la primera parte de esta lección, ¿verdad?, siguiendo la misma forma en que obtuvimos a V sub 1 de V, para ver cómo tenemos ahora V' de V sub 1.
una vez hayamos extendido esas 4 aristas de esa manera, consideramos esta sección recta, que se llama, dicho sea de paso, UWXY, de ese paralelepípedo V sub 1, de ese paralelepípedo recto V sub 1, y lo movemos, ¿verdad?, paralelamente hasta colocarlo en la posición de este cuadrilátero A', B', D', C', este que está aquí. Así que, por lo tanto, esta sección recta de este paralelepípedo recto V sub 1 y este cuadrilátero, al ser paralelos, son perpendiculares, ¿verdad?, a las aristas correspondientes, porque si esta es una sección recta, eso por definición es perpendicular a las aristas laterales que esa sección recta intercepta o interseca en ese paralelepípedo V sub 1. Y por lo tanto también este cuadrilátero, que es paralelo a esa sección recta, también será perpendicular a esas extensiones de esas 4 aristas que extendimos del paralelepípedo V sub 1. Bueno, y ahora dice, vamos a tomar, míralo aquí, este segmento C', G', que es este que está aquí, C', G', congruente con este segmento TS, que es este que está aquí, que dicho sea de paso, no se fíjese que es esta arista de ese paralelepípedo V sub 1. O sea que este segmento C', G' es congruente a esta arista TS del paralelepípedo recto V sub 1. Y vamos a considerar, dice también, el único plano perpendicular a ese segmento, al C', G', en el punto G, que sería entonces este plano que está aquí al frente, ¿verdad? Bien, entonces, como este plano pues va a ser perpendicular a este, y este ya dijimos que era perpendicular a este, estos dos planos son paralelos, ¿verdad? Y si esos dos planos son paralelos, ¿verdad?, el plano G', F', este que está aquí, el G', F', y el plano C', B', C', B', que es este que está aquí atrás, que es la posición nueva de esta sección recta que tomamos en el paralelepípedo V sub 1, pues entonces estos segmentos que eran perpendiculares a este cuadrilátero A', B', C', D', que está aquí, ¿verdad?, pues también serán perpendiculares a este. Y por lo tanto, fíjense que segmentos perpendiculares en entre planos paralelos son congruentes entre sí. Eso lo probamos aquí, ¿verdad?, anteriormente. Así es que, a lo mejor fue un ejercicio. Así es que este segmento A'E' va a ser congruente con C', G'. Pero como C', G' es congruente con TS, porque así fue que se escogió, ¿verdad?, mírenlo ahí. Y TS, al ser una arista de este paralelepípedo recto, es congruente con este, pues entonces este segmento A'E', al ser congruente con este, y este ser congruente con este, y este ser congruente con este, podemos concluir que este segmento, esta arista de este paralelepípedo que tenemos aquí abajo, A'E' va a ser congruente con esta arista QR del paralelepípedo recto V sub 1. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, es que el segmento A'E' es congruente con el segmento QR. La arista A'E' en el paralelepípedo V' es congruente a la arista QR del paralelepípedo V sub 1. Y de esa manera también podemos mostrar que esta arista va a ser congruente con esta arista va a ser congruente con esta arista, y esta arista ya la habíamos tomado congruente con esta, ¿verdad? Así que fíjense que este paralelepípedo V' que tenemos aquí, al formarse, tomando como bases esta y esta, que coinciden, ¿verdad?, con esta sección recta de este paralelepípedo recto V sub 1, y al tomarse sus aristas laterales, ¿verdad?, congruentes con las aristas laterales de este paralelepípedo recto V sub 1, pues esta es un paralelepípedo, ¿verdad?, que se obtiene de esa manera. Y recuerde que entonces si usted tiene un prisma, ¿verdad?, como lo es un paralelepípedo recto, el V sub 1, ese prisma va a ser equivalente, o sea, va a tener el mismo volumen que un prisma que es recto y que se obtiene teniendo sus bases igual a una sección recta del prisma original y sus aristas laterales congruentes con las aristas laterales del prisma original. O sea que el volumen V' de este paralelepípedo llamado V' tiene que ser igual a V sub 1 por ese teorema que vimos anteriormente. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Luego V' es un prisma recto cuyas bases son una sección recta de V sub 1, ¿verdad?,
esta sección recta coincide con las dos bases de ese paralelepípedo V', y cuyas aristas laterales son congruentes a las de este, cuyas aristas laterales, estas que están aquí, son congruentes a las aristas laterales de este otro prisma, o paralelepípedo en este caso, V'. Así que, por lo tanto, por ese teorema, el volumen V' tiene que ser igual a V, ¿verdad? El V', el volumen de este paralelepípedo, que lo llamamos V', es igual al volumen de este paralelepípedo que venimos llamado V'. Pero habíamos visto que el volumen del paralelepípedo oblicuo original era igual al volumen de este paralelepípedo recto V', ¿verdad que sí? Así que por la ley transitiva de la igualdad, mire, si V', es igual a V' y V es igual a V', pues entonces mire, de aquí yo saco que V igual a V', y V' igual a V', pues entonces V por transitividad es igual a V', que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Así que fíjense que para yo determinar el volumen de V de este paralelepípedo oblicuo original, que es el que yo estoy tratando de mostrar, que es igual al producto del área de su base, que hemos llamado B' por su altura, que es H, dice que es igual al volumen de este otro paralelepípedo, V', ¿verdad? Así que vamos a ver cuánto será el volumen de este paralelepípedo V'. Una vez colocamos ese volumen de ese paralelepípedo V', será igual al volumen que yo intereso y que quiero demostrar, como les dije, que es el producto del área de la base por su altura. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a computar ese volumen de V'. Pues mire, dice que cuando consideramos a la sección recta UWXY del paralelepípedo recto V', esa sección recta UWXY, esta que está aquí, mira, UWXY, este planito, este plano, cuya parte, esa región, que es un rectángulo, ¿verdad?, se ilustra ahí. Bueno, pues entonces, esa sección recta, por definición de una sección recta de cualquier prisma, como lo que es un paralelepípedo recto, es perpendicular a las aristas que ese plano, ¿verdad?, esa sección interseca. Por lo tanto, dice el ángulo SXY, que es este que está aquí, SXY. Ese ángulo, a marcarlo, tiene que ser recto. Tiene que ser, dice, congruente al ángulo SXW, que es este que está aquí. SXW. Vamos a marcarlo aquí también, ¿verdad? Este otro ángulo que está aquí atrás, ¿verdad? Más bien en esta cara de acá. Los dos tienen que ser rectos, ¿verdad? Porque fíjense que si esto es perpendicular a esto, pues entonces es perpendicular a todas las líneas que pasen por su pie, ¿verdad? Si es que es perpendicular a esta línea que pasa por su pie y es perpendicular a esta línea, que tenemos aquí un segmento en XW que pasa por su pie, ¿verdad? Y entonces estos otros ángulos que marcamos aquí, estos otros 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ángulos que están determinados por esa sección recta, al intersecarse con las 4 aristas estas de ese paralelepípedo V', serán rectos también. O sea, según este y este son rectos, entonces este y este de por aquí son rectos, este y este de por aquí, más bien este y este de aquí abajo, ¿verdad?, son rectos, este y este son rectos, ¿verdad? Aquí también esos otros 6 ángulos que se forman entre esa sección recta y las 4 aristas que esa sección recta intersecta en ese paralelepípedo recto V', son todos rectos. Claro, también este ángulo de acá sería recto, este ángulo de acá sería recto, etc. Pero lo que me interesa son esos que indiqué. Estos dos, estos dos y estos dos. ¿Ok? Este y este. ¿Okay? Estos dos. Bien, pues entonces, fíjense que entonces todos son rectos, ¿verdad? Luego, los ángulos correspondientes a estos en el paralelepípedo recto V', ahora en este otro, ¿cuáles son los ángulos correspondientes a eso? Miren, dice que el primer correspondiente es el G', C', D', que es este que está aquí, G', C', D', este ángulo que está aquí. Pues mire, este ángulo es correspondiente al primero que hemos mencionado acá, que es el SXY. Este ángulo dice que es correspondiente con este. A ver si es verdad. Fíjense que estas líneas, ¿verdad?, al ser perpendiculares,
por lo que hemos dicho y analizado, ¿verdad?, a esta extensión de la arista TS de este paralelepípedo recto V1, pues ellas son paralelas entre sí, ¿verdad? Y si son paralelas entre sí, en este plano de arriba, cortadas o intersecadas por esta transversal, estos serían ángulos correspondientes. Y aquí probamos cuando tenemos líneas paralelas en un plano intersecadas por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes, o sea que este ángulo de aquí es congruente con este, así que este también será recto, ¿ok? Y por la misma razón, si yo tomo estas líneas, estas dos líneas, esta que pasa por aquí, la XW y la C'A', ¿verdad?, que son paralelas, recuerda que yo moví esto en forma paralela hasta colocarlo en esta posición, este cuadrilátero A', B', C', D', en este plano que pasa por el lado, ¿verdad?, determinado por esas dos líneas paralelas que pasan por aquí, esas extensiones de esas dos aristas del paralelepípedo V1, con esta línea con esta línea que pasa por aquí sería transversal, ¿verdad? También este ángulo es correspondiente con este que está aquí. O sea que este ángulo que está aquí abajo, ¿verdad?, va a ser también recto porque es correspondiente con este que está aquí, en este plano, determinado por esas dos líneas paralelas, cortadas por esa transversal. Así que también ese ángulo de aquí será recto. Y de la misma manera yo puedo demostrar, ¿verdad?, además ya que demostramos que esos dos, este de aquí y este del ladito, son correspondientemente congruentes con estos de aquí, podemos demostrar entonces que esos otros 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ángulos adicionales también son rectos, porque serían correspondientes a estos que ya dijimos aquí que eran rectos, ¿verdad? A estos que ya dijimos aquí que eran rectos. Así que estos que están aquí, estos dos y estos dos son también ángulos rectos. Así que con eso que hemos visto, ¿verdad?, copien esta demostración porque eso les indica, ¿verdad?, qué cosas ahí son rectas. Vamos a dar la lección en esta parte para ver entonces el resto de la demostración en la siguiente lección. Fíjense que este teorema es un poco largo, ¿verdad?, de demostrar, pero lo terminamos, Dios mediante, en la siguiente lección, donde espero verlos ya mismito. Nos vemos entonces.